Ah, no, 17 de mayo. ¿Cuánto la UFB? El 17 de mayo es 2.38088. Ese sería, ¿no ve? Ah, entonces eso. Ya. Fecha de pago. Hemos dicho que paga en qué fecha? 9 de agosto. 9 de agosto. 3883.2. 2,83. Ahora sí, a ver, procedo. En base a eso han hecho los cálculos, ¿no? A ver, los demás, ¿qué UFBs tenían? ¿Está correcto, jóvenes? Sí, licenciado. Ok, entonces. Bueno, se han debido terminar, ¿no ve? Esto es. Ya. A ver, ¿ya han terminado esto? ¿Hay alguna duda? Copiaron, ¿no? Vayan resolviendo, enseguida les voy a compartir un video.
Bueno, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Les voy a compartir cómo llenar el formulario 608, ¿ya? Y la planilla tributaria. Se van a unos 30 minutitos este video, ¿ya? Yo creo que no es 37 minutos, creo que es. Vamos a, me indican si se escucha. Voy a cerrar esto. Sí. Ya. Tratamiento del régimen complementario al impuesto al valor agregado. Iniciaremos revisando la normativa. ¿Se escucha, jóvenes? Sí, ¿Se escucha? licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces, Y concluiremos llenando el formulario 608, versión 3, para dependientes. Bienvenido a este espacio donde compartiremos información contable tributaria y algunos consejos informales. Soy Zaira y comenzamos. ¿Cuál es la base legal del RCIVA? La base legal del régimen complementario del impuesto al valor agregado es la Ley 843, el Decreto Supremo 21531 que reglamenta al régimen complementario al impuesto al valor agregado. La resolución administrativa 050040-1999, resolución consolidada. El Decreto Supremo 3890, que modifica el artículo 8 del Decreto Supremo 21531 del 27 de febrero de 1987. La Ley 2492 en su artículo 71, 78 y 79. El Decreto Supremo 27310, la RND 102905 y la RND 1019000010. ¿Quiénes están alcanzados por el RCIVA? De acuerdo al artículo 19 al 22 y también especifica en el artículo 27 de la Ley 843 que el RCIVA aplica a la totalidad de los ingresos del pueblo boliviano, los recursos generados en Bolivia por bienes situados y colocados o utilizados económicamente en la República, los ingresos de personas naturales y sucesiones indivisas. Es objeto del IVA la inversión de capital, alquileres, subalquileres de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, el trabajo en relación de dependencia. Los ingresos provenientes de colocación de capitales respecto a los intereses por cajas de ahorro están alcanzados por el RCIVA. Los DPFs y rendimientos colocados quedan en bolivianos menores a 30 días y en dólares menores a 3 años. Aquellos intereses de depósitos a plazo fijo que se redimen antes de su vencimiento. ¿Qué quiere decir? Es que sean retirados antes del vencimiento establecido al inicio. ¿Qué grava el RCIVA? Los ingresos alcanzados de acuerdo al artículo 19 al 22 de la Ley 843 respecto a los ingresos de los trabajadores dependientes, sea del sector
público o privado alcanza a sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, categorizaciones, partaciones, emolumentos, primas, premios, bonos, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, viáticos, gastos de representación y toda retribución, sea ordinaria o extraordinaria, suplementaria o al Estado, propietarios de sociedades mercantiles y empresas unipersonales, de acuerdo al artículo 19, inciso E de la Ley 843, asimismo establece en sus artículos 19 al 22 que están alcanzados por el RCIVA todos aquellos ingresos o ganancias de las personas siempre y cuando no tributen el impuesto a las utilidades de las empresas, quienes no están alcanzados al régimen complementario al impuesto al valor agregado. De acuerdo al Decreto Supremo 21.531 en su artículo 1, establece que no están alcanzados los ingresos provenientes de reinversiones de utilidades que efectúen las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, el aguinaldo de Navidad, los beneficios sociales, subsidios, jubilaciones, pensiones, las pensiones vitalicias. Asimismo, no están alcanzados los sueldos que perciben los funcionarios diplomáticos de misiones diplomáticas, organismos internacionales e instituciones oficiales extranjeras acreditadas en el país, a condición de reciprocidad. También no están alcanzados aquellos intereses por depósitos a plazo fijo, ya sean en bolivianos o en UFBs, que sean colocados mayores a 30 días, y los DPFs que sean colocados en moneda extranjera mayores a 3 años. ¿Qué ingresos de las personas naturales en relación de dependencia están alcanzados y qué no están alcanzados? En resumen, los ingresos de las personas naturales en relación de dependencia, de acuerdo al artículo 19, inciso D de la Ley 843 y el Decreto Supremo 21.531, en el artículo 1, en sus incisos del B a E, establece los ingresos que están alcanzados por el RCIVA y los que no están alcanzados. Estarían alcanzados los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, emolumentos, gratificaciones ordinarias, bonificaciones ordinarias, comisiones ordinarias, asignaciones por alquiler, vivienda, retribución suplementaria o a destajo. Los ingresos mencionados están alcanzados por el RCIVA y también son cotizables al Seguro Social Obligatorio a largo plazo. En tanto, los viáticos, gastos de representación, las vacaciones pagadas, prima anual, el bono de producción anual y las gratificaciones no ordinarias estarían alcanzados solamente por el RCIVA. Tenemos otro grupo que no están alcanzados por el RCIVA y tampoco son cotizables por el Seguro Social Obligatorio a largo plazo. Estarían los aguinaldos, subsidios, indemnizaciones, desahucios y viáticos cargo a rendición de cuentas. ¿Cómo se determina el RCIVA para saber si sale saldo a favor del fisco o saldo a favor del empleado? La base para el cálculo del RCIVA para los dependientes, de acuerdo al artículo 24, 25 y 26 de la Ley 843, al total de ingresos, que en términos contables sería el total ganado, restamos las cotizaciones laborales consistentes en las cotizaciones corrientes, aporte solidario y el aporte nacional solidario. Al resultado de esa diferencia se lo denomina sueldo neto, base de cálculo, a la cual le restamos dos salarios mínimos nacionales vigentes. A la fecha, el salario mínimo nacional es 2.122 bolivianos. Multiplicados por 2 tenemos 4.244. Como resultado nos da el monto sujeto a impuesto, le aplicamos el 13% correspondiente al RCIVA. Al RCIVA determinado de 552.30 le restamos el 13% de dos salarios mínimos nacionales. Al RCIVA determinado de 552.30 le restamos el 13% de dos salarios mínimos nacionales, el 13% de las facturas presentadas por el dependiente
dependiente en el formulario 110 y el saldo del mes anterior actualizado. En este caso, al ser mayor el RCIVA que los descuentos, tenemos un saldo a favor del fisco. De lo contrario, tendríamos un saldo a favor del dependiente. Algunas consideraciones. Respecto al dependiente, el dependiente deberá presentar el formulario 110 al empleador. Las facturas deben estar a su nombre. En caso de facturas de servicios básicos, no es requisito que esté a su nombre, pero la dirección debe ser la misma a la que declara en la cabecera del formulario. A la fecha de presentación del formulario 110, las facturas no deben exceder de 120 días de antigüedad, considerando para esto la fecha de emisión. En el caso de las facturas telefónicas, se puede considerar la fecha de emisión o la fecha de pago. En el caso de considerar las fechas de pago, no debe exceder de 180 días entre la fecha de emisión y la fecha de pago. Consideraciones respecto al empleador. El empleador recepcionará el formulario 110 presentado por el dependiente y verificará las facturas que cumplan con los requisitos formales que sean estas originales, contengan todos los datos y debe considerar también los plazos establecidos para las facturas de telecomunicación. El empleador liquidará el impuesto y llenará el formulario 608 y apersonándose a cancelar en caso de que exista saldo a favor del fisco. ¿Hasta qué monto del total ganado no es necesario presentar factura para descargar el RCIVA? 9.728 bolivianos, es decir, si su total ganado es igual a 4 mínimos nacionales o menos. No es necesario presentar facturas como se demuestra en este cuadro, pero sin embargo, el dependiente. Respecto a este cuadro, esto está en base de cuando el salario mínimo nacional era de 2.122, ¿no ve? Ahora ha cambiado, es 2.100 o 2.250 y es más de 10.000. Eso habíamos determinado en clases, ¿no? Es por esta aclaración. Ahora, si ustedes quieren, pueden reemplazar en este cuadrito, saque un script y reemplazan, ¿no? Aquí ya no va a ser 4.244, va a ser 4.500, ¿no ve? Puede hacerlo a pesar de no necesitar, con el objetivo de acumular saldo para periodos futuros. ¿Cuál es la cuota del RCIVA? Y la alícuota, de acuerdo al artículo 27 de la 843, es del 13%. Y el 10% anual para contratos anticréticos del monto total de la operación. ¿Es verdad que se presentan novedades y modificaciones en cuanto al RCIVA? De acuerdo a la RND 10.19.000010 del 5 de junio de 2019, reglamenta el envío de la planilla tributaria versión 2, también el envío de la información electrónica del formulario 110 presentada por los dependientes, la presentación de la declaración jurada del RCIVA como agentes de retención en el formulario 608, versión 3. También reglamenta el traslado y uso del saldo del crédito fiscal a favor del dependiente desvinculado. Y finalmente, la resolución establece la generación y asignación del código QR dependientes del RCIVA a cada empleado. ¿Cómo se liquida el RCIVA? Para fines de liquidación del impuesto, podemos clasificar en 3 grandes grupos. Son las empresas constituidas legalmente, denominados también empleadores. Son los encargados de determinar y liquidar el impuesto. Para la declaración y pago del impuesto, se utiliza el formulario 608 para dependiente y el formulario 604 en caso de retención. En el grupo de los dependientes, sean estos trabajadores del sector público o privado, declaran en el formulario 110 el detalle de sus facturas. En el grupo de los contribuyentes directos son aquellos que cuentan con el registro del número de identificación tributaria. Aplica en caso de alquileres, intereses, consultores del sector público, declaran en el formulario 610. El formulario 608, versión 3, ¿en qué caso debe declarar? Llenamos el formulario 608, versión 3, en caso de que exista un impuesto retenido
recibido o un saldo a favor del dependiente. ¿Cómo se viene el formulario 608, versión 3 de dependientes? A continuación, declararemos el RCIVA en el formulario 608, versión 3, considerando lo establecido en la RND 10-19-00010, del 5 de junio de 2019. De acuerdo a esta RND, tenemos la planilla tributaria de 24 columnas. Para el llenado del formulario se requiere llenar sin centavos. Tanto la planilla tributaria como el formulario 608 versión 3 tiene los mismos nombres, lo cual facilita el llenar. Lo que tenemos en la cabecera, en la planilla tributaria, lo tenemos en cada fila del formulario. En nuestro navegador ingresamos a impuestos.gov.bo. Luego ingresamos a oficina virtual. Ingresamos a declaraciones juradas. Registramos el número de NIP de la empresa agente de retención. Registramos el usuario, la contraseña y trasladamos el código de captcha en mayúscula en el cuadro que indica digite el texto. Y hacemos clic en aceptar. Clic en formularios. Clic en la flecha hacia abajo en formulario obligatorio. Seleccionamos el formulario 608 versión 3. Seleccionamos el mes. Seleccionamos el año. En este caso colocaremos julio y hacemos clic en declarar. Y nos sale el formulario. Los datos de cabecera de la sección A vienen por defecto, al haber ingresado anteriormente. En la sección B se llenan datos cuando es una declaración rectificatoria. De la sección C en adelante se llena con los datos de la planilla. Para mayor comprensión en la explicación, dividiremos en dos la pantalla. Para no cometer errores, esconderemos los datos y dejaremos solamente la fila sin centavos y la cabecera. Entonces, en el lado izquierdo de la pantalla tenemos la planilla tributaria y en el lado derecho tenemos el formulario. Ampliaremos un poco más para que sea más visible. En la sección C, en el inciso A, tenemos monto neto. Columna 3. En la planilla tributaria tenemos también monto neto, el total del monto de ingreso neto. Trasladamos a la fila 3. Recorremos la planilla y tenemos los dos salarios mínimos nacionales. En la fila B, el formulario, tenemos también los dos salarios mínimos nacionales. Trasladamos ese valor a la columna 26. Recorremos la planilla. En la columna se encuentra el importe sujeto a impuesto base imponible. En el formulario tenemos el mismo nombre. Trasladamos ese valor a la columna 27. Recorremos una columna, la planilla, y tenemos en la columna 13 el impuesto del RCI, que es igual a 9.407. En la fila D, trasladamos los 9.407 a la columna 2000. Nuevamente nos dirigimos a la parte inferior de la planilla y recorremos una columna. Y tenemos el 13% de dos salarios mínimos nacionales. Lo mismo tenemos en el formulario en la fila E. Trasladamos ese valor, recorremos la planilla y tenemos el impuesto neto RCI. En el formulario, en la fila F, trasladamos ese valor. En la planilla recorremos una columna y en la columna 16 de la planilla tenemos el formulario 110, 13% de las facturas presentadas por dependientes. Es igual a 8.400. En el formulario lo tenemos en la fila G. Trasladamos ese valor al código 202. Recorremos una columna en la planilla y tenemos el saldo a favor del fisco. En el formulario, en la fila H, código 301, trasladamos 4.700. Recorremos la planilla y tenemos el saldo a favor del dependiente, la columna 18. Ubicamos en el formulario, en la fila I, código 603. Trasladamos 5.900. Nos vamos a la planilla y recorremos una columna. En la columna 19 tenemos el saldo a favor del dependiente del periodo anterior. Trasladamos ese valor de 8.000 bolivianos a la fila J, código 635. Nos vamos otra vez a la izquierda y recorremos una columna. En la columna 20 de la planilla tenemos mantenimiento de valor por 9 bolivianos. Trasladamos ese valor y lo ubicamos en el formulario en la fila K, código 648. Trasladamos y nos dirigimos a la izquierda en la fila 21 de la planilla tributaria. Tenemos el saldo del periodo anterior actualizado.
igual a 8.009 bolivianos. El mismo sale a través de cálculo aritmético en la fila I del formulario código 649, por lo que no trasladamos nada. Recorremos una columna en la planilla y tenemos en la columna 22 el saldo utilizado por 2.221 bolivianos. El mismo lo ubicamos en la fila N, código 650. Trasladamos ese valor, saldo utilizado. Nuevamente nos vamos a la parte inferior de la planilla y recorremos una columna. En esta ocasión tenemos en la columna 23 de la planilla tributaria el impuesto RCIVA retenido, que es igual a 2.479. El mismo que lo ubicamos en el formulario en la fila N, código 909. Trasladamos, copiamos y pegamos. Nuevamente, en la planilla recorremos una columna. En la columna 24, el saldo del crédito fiscal a favor del dependiente para el mes siguiente. Mismo que lo ubicamos en la fila O, código 592. En la fila P, retención RCIVA de pagos en el periodo a desempleados y otros. Corresponde a importes que no se encuentran registrados en la planilla tributaria. En este caso, se coloca el RCIVA retenido por la empresa, por ejemplo, el IVA retenido de vacaciones pagadas al personal desvinculado de la empresa. En la sección de saldos, después de la compensación de pagos a cuenta, se coloca los pagos a cuenta realizados en el formulario 608 original, o sea, rectificatoria o de pago por el periodo fiscal que se liquida en planilla tributaria. También por los pagos a cuenta, a desvinculados y otros. Y en la fila E de la sección D tenemos el saldo del impuesto a favor del fisco, que lo determina el formulario en forma automática. Corroboramos con nuestra planilla tributaria. En la columna 23 tenemos el impuesto retenido, que es de bolivianos 2.479. Y el determinado en forma automática por el formulario en la sección D es el mismo. Por lo tanto, nuestro formulario está correctamente llenado. En la sección E, sanciones, corresponde cuando se cancela fuera de plazo. Automáticamente el formulario determinará las sanciones correspondientes. En nuestro caso, estamos dentro de plazo. En la sección F, compensación o pago de la deuda tributaria en efectivo o en valores. Debemos colocar si lo vamos a cancelar en efectivo o en valores para personarnos al banco. Si cancelaremos, tenemos el efectivo, digitaremos trasladando el saldo definitivo a favor del fisco a la fila de pago en efectivo. Volvemos al formulario, mostramos todos sus datos, nos vamos a la columna total número de dependientes. En número de dependientes tenemos 5 funcionarios. Trasladamos ese número al inciso E de la sección F. Nos vamos a nuestra planilla tributaria y ubicamos el formulario 110. ¿Cuántos han sido presentados? Dentro del formulario 110 tenemos 2, 3, 4. 4 formularios. Y llenamos en la fila F de la sección F, código 130. Una vez terminado el formulario, revisamos todos los datos que están correctos y hacemos clic en aceptar para el envío. Y nos da dos opciones. Podemos modificar el formulario y si estamos seguros de que todo está conforme, hacemos clic en enviar. En el número de trámite nos apersonamos a la institución financiera para cancelar el impuesto en caso de tener saldo a favor del fisco, con lo que concluimos el llenado del formulario del RCIVA para dependientes en su versión 3. Y si te fue útil la información del video, comenta, comparte y activa la campanita para recibir más notificaciones. Hasta la próxima. Bueno, ahora ¿qué les ha parecido eso? Ese videito, comentarios. Bonito, licenciado, explica de una manera entendible. Sí, ¿no? Vamos a ver. Muy interesante, licenciado. Bueno, con eso yo creo que Ya estamos al aire. con eso yo creo que hemos terminado el RCIVA. Bueno, entonces ahora tendríamos que empezar el IUE, ¿no? El IUE. Bueno, el IUE, Licenciado, sí. una consulta. La semana pasada salió un comunicado por esta semana de aniversario de la carrera, el cual indica que se suspenderán prácticas y exámenes.
no sé si lo tomaré en cuenta para nuestro examen que quedamos el 29 de agosto, que es el día lunes, licenciado. He estado viendo justamente los horarios. Con las actividades que hay, no hay choque de horarios. Nosotros pasamos a las 7:30 de la mañana, ¿vale? Y las actividades empiezan a las 11, por ejemplo, esta semana. Y la siguiente semana empiezan a las 9, ¿no? No sé si han visto el programa, ¿no? Entonces no hay choque de horario. Eso es lo que estuve verificando. Y dice, el próximo lunes es nuestro examen. ¿Vamos a dar normal liceo o vas de coserse al miércoles, dice, el lunes? Bueno, según lo que he visto, dice, no, dar tolerancia dice, a los que participan en las actividades, ¿no? Pero ustedes van a participar, pero no es en el horario de clases, digo, ¿no? A ver, verifiquen bien el comunicado. Con eso dice. Ahora, de lo contrario, tendré que tomarles el lunes 5 de septiembre. El lunes 5 de septiembre les tomo del IVA y T. Y más o menos estaríamos principios de octubre estaríamos ya IUE, RSI. ¿No? Sería bien, Entonces, licenciado, por favor. el 5 de septiembre el examen, ¿ya? Ya Muchas gracias, o licenciado. sea, el día miércoles avanzamos nomás IUE. IUE vamos a avanzar el día miércoles, Está ¿ya? bien, licenciado. Está bien, Entonces, licenciado. Primer Está bien, examen licenciado. ITE, ¿no, lice? ¿O IVA? no, IVA y T. IVA y T. IVA y T, ya, está bien, licenciado. IVA y ¿Ya? T, 5 de septiembre. Pues deben ser RSI, IVA y UE, ¿ya? RSI IVA, aunque hemos terminado el RSI IVA, ¿no? RSI IVA más debería de entrar, creo. IVA y T. Si no, IVA y T nomás va a ser, ¿ya? Entonces, quedaríamos aquí jóvenes, ¿ya? El día miércoles nos estaríamos viendo. Ya directamente avanzamos IUE, ¿ya? Bueno, Muchas buenos gracias. días, jóvenes. Está bien, licenciado. Hasta luego, jóvenes. El miércoles Hasta llamaré luego, lista, ¿ya? licenciado. Hasta luego. Ya, hasta luego, jóvenes. Luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Muchas licenciado. gracias, licenciado. Hasta luego, O sea, licenciado. Gracias. estamos suspendiendo la clase porque ustedes tienen todavía pendiente la práctica. En este tiempo que tienen, vayan resolviendo la práctica, ¿ya? Vayan resolviendo la práctica. Gracias. Licenciado, gracias. Está bien, licenciado. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.